Hola niñas, niños, voy a desarrollarles la pauta de la prueba que se tomó el día lunes de cilindro pistón. Veamos cómo se hace. Bueno, el enunciado dice: en un arreglo cilindro pistón con topes se dispone de la siguiente información. Nos da información relevante para hacer el ejercicio. En la medida que vayamos desarrollándolo, vamos a ir leyendo lo que nos da. Aquí está el ejercicio, dice: en un arreglo cilindro-pistón con topes se dispone de la siguiente información. El agua, como es con topes, nosotros sabemos que tenemos tres estados. Estado 1, estado 2 y estado 3. Y le vamos a hacer los topes y los topes. Entonces, inicialmente el cilindro se encuentra abajo, y aquí tenemos tres compartimientos: el compartimento A, el B y el C. Cuando llegamos justo a los topes, estamos acá en que tenemos una sola fase, y aquí tenemos una sola fase. Entonces, el compartimiento A nos están dando las calidades. X a 1 es igual a 0,3, XB1 igual a 0,5 y XC1 igual 0,8. Además, las alturas entre ellas se ajustan a las siguientes razones. La altura del compartimiento inferior, el que toca el fondo del cilindro, es el 50% de la altura del compartimiento B y el 25% de la altura del compartimiento que toca el pistón. ¿Cómo se escribe esto algebraicamente? H a 1 es igual a 0,5 HB1 y a su vez es 0,25 HC1. ¿Ya? Después dice la diferencia de altura entre el estado 1 y el estado 3 es 40 centímetros. O sea, el delta H, en el fondo sabemos nosotros que la altura 2 es igual a la altura 3. Entonces el delta H, que es H2 menos H1, o H3 menos H1, como ustedes quieran, es igual a 40 centímetros, y eso es 0,4 metros. ¿Ya? Después dice: cuando el pistón alcanza justo los topes, o sea, en el estado 2, la temperatura del agua es 200 grados Celsius, de 2 es 200 grados Celsius, y la energía interna, el U sub 2, es 2598,1 kilojoule partido por kilogramo. Además, en la etapa final, o sea, en el estado 3, se encontró que la temperatura era 400 grados Celsius y que la altura entre el fondo del cilindro y los topes, o sea, la altura 3, era de 1,2 metros. En el fondo nos están dando la altura 1. Y nos están dando el diámetro del cilindro, que es 0,5 metros. ¿Qué es lo que nos pide el problema? Nos pide la masa de agua inicial en el sistema, o sea, la letra A nos está pidiendo la masa, la letra B nos pide la masa del pistón, la letra C nos pide altura en metros del compartimiento superior, el que toca el pistón inicial, o sea, están pidiendo el H3. Letra C, me están pidiendo este es H a 1, después nos dicen este es HB1 y este es HC1. Entonces, ¿qué es lo que nos está pidiendo? Altura del compartimiento superior, el que toca el pistón, ¿ya? Entonces, lo que nos están pidiendo es HC1. En la letra D, es decir, nos pide las masas, claro, la masa de agua líquida en kilogramos de cada uno de los tres compartimientos, o sea, el MFA1, el MFB1 y el MFC1. ¿Ya? Después, ¿qué es lo que nos pide? En el E nos pide la calidad inicial del sistema, el X1. Y en el F nos pide hacer el diagrama PV con todos los procesos.
¿Ya? Esa es la prueba, bastante sencilla. Entonces, lo primero, nosotros tenemos información del estado 2. En el estado 2, nosotros conocemos dos datos, por lo tanto nos vamos a enfocar primero en el estado 2. ¿Okay? Tenemos la temperatura y la energía interna. Con esa temperatura de 200 grados Celsius y con la energía interna de 2598,1 kilojoule kilogramo, si nos vamos a la tabla C1, vemos que a 200 grados Celsius, veamos, el valor de la energía interna de vapor saturado es 2595,3. Por lo tanto, significa que esto está en la zona de vapor sobrecalentado. Ojo, ¿ya? Por lo tanto, vamos a tener que ir a la tabla C3. En la tabla C3, nosotros vamos a sacar que la presión 2 es 1,5 megapascal. Y también ustedes debiesen obtener que el volumen 2 específico es 0,1325 metros cúbicos partido por kilogramo. Datos esenciales para el problema. Después, nosotros tenemos que la temperatura T3, o sea, el estado final, era 400 grados Celsius. Y ahora tenemos un nuevo dato, porque yo sé que el volumen específico del estado 3 es igual al volumen específico del estado 2. Entonces, además, yo sé que la altura 3, o la altura final, es 1,2 metros. Y el volumen 3 es igual al área por la altura 3. El área, yo lo determino como pi b cuadrado cuarto. Lo dan el diámetro, y eso me da 0,19635 metros cuadrados. Por lo tanto, aplicando en esta fórmula, el volumen 3 me va a dar un valor de 0,23562 metros cúbicos. Ese es el valor del volumen 3. Fíjense, tengo el volumen 3 total y también tengo el volumen 3 específico. Por lo tanto, en el estado 3 me va a permitir determinar la masa total de agua. La masa es constante en el estado 1, 2 o 3, así que calculándola en cualquiera de los estados, yo tengo la masa total. Entonces, respondiendo a la letra A, la masa es igual al volumen dividido por el volumen específico. En este caso, ambos volúmenes tienen que estar en el mismo estado, y eso me da una masa de 1,78 kilogramos. ¿Ok? Eso vale un punto, para la persona que lo tenga correcto. La letra B nos está pidiendo la masa del pistón, es muy sencillo. La letra B es la presión 1 es igual a la presión 2, y eso era igual a 1,5 megapascal. La presión 1 es igual a la presión atmosférica, más la masa del pistón por G dividido por el área. Por lo tanto, la masa del pistón es igual a la presión 1 menos la presión atmosférica por área dividido por G, donde por área partido por G, donde el G, recuerden que es 9,8 metros segundo al cuadrado. Por lo tanto, de acá, si ustedes reemplazan y hacen los cálculos, o hagamos mejor, la masa del pistón va a ser igual a la presión 1, es 1,5 megapascal, o lo que es lo mismo, 1500 kilopascal, menos 100 kilopascal, que era la presión atmosférica, multiplicado por el área era 0,19635 metros cuadrados, dividido por 9,8 metros segundo al cuadrado. Acá hacemos esta conversión, kilogramo, pascal, por metro segundo al cuadrado, y 1000 pascal es 1 kilopascal, o 10 a la 3 pascal es 1 kilopascal. ¿Ya? Y eso me va a dar entonces finalmente la masa del pistón, da un valor bastante alto porque este es un ejercicio inventado, y me da 28.050 kilogramos. Ese es el valor de la masa del pistón, y eso vale un punto. La letra C
nos están pidiendo la altura C1. Entonces, el H1, yo sé que es HA1 más H, la suma de todos los compartimentos, ¿cierto? Más HC1. Por lo tanto, como hay una relación entre H1, HB1 y HC1, esta es la relación. El HA1 es igual al 50% del HB1 y además es el 25% del HC1. Por lo tanto, si yo lo aplico acá, me queda que el H1 es igual al HA1 más HA1 dividido por 0,5 más HA1, que es el HC1, dividido por 0,25. Y esto me da más 2 más 4, 7H1. Esta relación también es importante. Resulta que yo tengo que el H, bueno, acá yo tengo también que el H1, resulta que el delta H dijimos que era, el delta H valía 0,4. Pero el delta H es H2 menos H1, y eso es 0,4 metros. Además, yo sé que el H2 vale, el H2 vale 1,2 metros, porque era igual a la altura 3. Y por lo tanto, el H1, si lo despejo de esta ecuación, me va a quedar igual a H2 menos delta H. Eso va a ser 1,2 menos 0,4 metros, y eso es 0,8 metros. Recién yo había llegado a esta relación, que H1 es igual a 7, H1 es igual a 7H1, y eso es igual a 0,8 metros. Por lo tanto, el HA1 va a ser igual a 0,1143 metros. ¿Ya? Me están pidiendo el HC1, pero yo sé que el HC1 es el 25%, o sea, HA1 es el 25% del HC1. Por lo tanto, el HC1 es 4 veces el HA1. Y eso me da un valor de 0,4571 metros. Eso vale un punto, ¿ya? Tiene que salir más o menos aproximado, ¿eh? Si es que trabajaron con menos datos también, o sea, menos dígitos, pero no tan menos, debería darles un valor parecido. Tenemos otro punto, o sea, ya teniendo buenos los tres primeros, tienen buena nota. La letra D tiene un 4. La letra D nos están pidiendo las masas de los líquidos. Yo sé que la presión 1 es igual a la presión 2, que es igual a 1,5 megapascal. Por lo tanto, si saco los valores de líquidos y de vapor saturado de la tabla C2, los tengo que sacar como el promedio a presión 1,4 y 1,6 megapascal. Y obtengo que el VF es 0,00154 metros cúbicos partido por kilogramo, y el VG, que corresponde al VF1 y VF2, que es lo mismo, y el VG, que corresponde al VG1 y al VG2, es 0,1323 metros cúbicos kilogramo. Tengo los valores de los líquidos saturados. Después lo que tengo que hacer es calcular ahora los volúmenes específicos de cada compartimiento. El VA1 es igual al VF1 más XA1 por VG1 menos VF1. Y si uno reemplaza los valores, vamos a llegar a que el VA1 chico, el volumen específico, en el compartimiento A, me da 0,04049. A ustedes a lo mejor les dio un poquito mayor o un poquito menor, si es que trabajaron con más o con menos dígitos, pero ese es el orden. Se hace exactamente lo mismo para el compartimiento B y para el compartimiento C. Para el compartimiento B, a mí me da este valor, 727 metros cúbicos partido por kilogramo, y el VC1 chico, 0,10607 metros cúbicos partido por kilogramo. Recién, no, todavía no he calculado los volúmenes, no todavía. Recién calculé las alturas. Yo sé que el volumen es el área por la altura. Por lo tanto, el volumen A1 es igual al área por altura A1. El volumen B1 es área por altura B1 y el volumen C1 igual al área por la altura C1.
Y eso me da 0,02244 metros cúbicos. Y el volumen B1, el volumen B1 me da 0,04489 metros cúbicos, y el volumen C1 es igual a 0,08977 metros cúbicos. Tengo los volúmenes, vamos súper bien, porque ahora yo puedo calcular cuánto vale las masas en cada uno de los recipientes, y nos vamos a encontrar con una sorpresa. Resulta que la masa es el volumen total dividido por el volumen específico. Por lo tanto, si le aplico el apellido A1, me va a quedar MA1 es igual a volumen A1 dividido por VA1. Y el MB1 es igual a VB1 dividido por VB1. Y el MC1 es igual al VC1 dividido por el VC1. ¿Ya? Calculando las masas, a mí me bastaría con calcular estas dos, por ejemplo. Pero voy a calcular las tres para mostrarles algo. Resulta que calculándolas con esa ecuación, voy a encontrar, algunos de ustedes encontraron otros valores, pero igual están correctos si es que están aproximados, porque depende mucho del número de dígitos con que trabajamos, ¿ya? A pesar que yo dije con un número de dígitos específico, pero a veces uno tiende a olvidar eso en la prueba. Entre los nervios y todo, ¿verdad? 0,8463 kilogramos. Si ustedes suman esto, a mí me da 2,05 kilogramos, lo cual es incoherente con el valor que ustedes calcularon de agua, que era 1,78 kilogramos. ¿Por qué sucede esto? Sucede porque hay un dato de más. Entonces, por ejemplo, yo no tenía para qué haber dado los valores. Por ejemplo, podrían haber tenido ustedes que calcular la altura del C1, ¿ya? Pero no importa, hay un valor de más. Ustedes, eso es importante que lo sepan, ¿ya? Hay una incoherencia en el resultado. Pero vamos a seguir trabajando con esta masa, porque esta es la masa que nosotros encontramos en la prueba como masa total. ¿Ok? Entonces, ahora yo puedo obtener los valores de mg para cada uno de los compartimentos, porque yo sé que x es igual a la masa de vapor dividido por la masa total, ¿cierto? Por lo tanto, si le aplico el apellido A1, va a ser mgA1 dividido por MA1. Y de aquí despejo el mgA1, que es igual a xA1, por MA1. Y obtengo, por ejemplo, que el mgA1 es igual a 0,166 kilogramos. Hacen exactamente lo mismo para B y para C. Obtengo que el mgB1 es igual a 0,335 kilogramos, y el mgC1 es igual a 0,675 kilogramos. Y ahí tienen los valores de mg, pero ustedes les están pidiendo los valores de la masa líquida. Yo sé que el m es igual al mf más mg. Si ustedes despejan el mf, va a ser igual a m menos mg. Si ustedes hacen mf-A1, va a ser MA1 menos MGA1. Si ustedes hacen MFB1, va a ser igual al MB1 menos MGB1. Y lo mismo para el C. MC1 menos MGC1. ¿Y qué obtuve yo? Insisto que ustedes a lo mejor obtuvieron otros valores, ¿ya? Yo obtengo 0,388 kilogramos, 0,315 kilogramos y 0,1713 kilogramos, ¿ya? Podría darse el caso que algún estudiante hubiese calculado la masa de C, restando el 1,78 a estos dos valores. Si hicieron eso, también está correcto, ¿ya? Así que podrían haber dos resultados en esta prueba. Entonces, tendrían que hacer ese cálculo, tendrían las masas de líquido, y esa es la letra D. La letra E es súper fácil, porque a nosotros nos están pidiendo la calidad. Y la calidad no es nada menos que el mg1 dividido por la masa de agua. Y como ya yo tengo la masa G1, porque es mgA1 más mgB1 más mgC1 dividido por la masa de agua,
Y eso a mí me da 0,66. Si alguien calculó el MGC a partir de la otra forma, como les dije, va a obtener otro valor de la calidad y también está correcto, ¿ya? Y por último, la letra F, tienen que realizar el diagrama PV. El diagrama PV siempre es importante que ustedes localicen el valor de la temperatura crítica, que es 374,136, que sepan que esa presión crítica es 22,088 y sepan que este es un 0,003155. Entonces, tenemos nosotros el primer estado que estaba a 200 grados Celsius. Y veamos, tenemos que calcular el volumen 1, ese no lo hemos calculado. Calculémoslo acá. El volumen 1 es igual al VF1 más X1 por VG menos VF. Si ustedes reemplazan, a mí me dio el valor del volumen 1, 0,0877 metros cúbicos kilogramos. Por lo tanto, eso, el valor, por ejemplo, va a estar acá el 1. Supongamos. 0,0877. Y la presión del estado 1, como está en la zona de mezcla, corresponde a la presión de saturación, en este caso, que es 1,5 megapascal. El estado 2, si ustedes se acuerdan, cuando calculamos el estado 2, ¿dónde está? El estado 2, veamos, estaba en vapor sobrecalentado. No, estaba más arriba. El estado 2, por acá, está en vapor sobrecalentado. Tenemos una temperatura de 200 grados Celsius y el volumen a 200 grados Celsius, y tenemos un volumen de 0,1325. Entonces, acá, el volumen a 200 del VG, déjenme ver el valor que se me olvidé, a 200 grados Celsius, a 200 grados Celsius, el VG es 0,1274. ¿Ya? Y nosotros teníamos, de nuevo lo olvidé, el valor de V2 era, el valor de V2 era 0,1325, está más hacia allá. Por lo tanto, como tiene la misma presión, debiera estar acá. 0,1325. ¿Ya? El estado 2, fíjense, tenemos una presión de 1,5 y un volumen de 0,1325 a 1,5, y eso tiene una temperatura a ver, 0,1325. Esperen un poco, acá hay un error. A ver. Acá hay un error. A 200, perdón, estoy mal ahí. A 1, estoy a 200, no. A 1,5 megapascal, nosotros teníamos un VG, lo calculamos recién, a 1,5, por 0,1323 o 0,1325, porque está a 1,5 megapascal la temperatura de saturación es, no, es 0,1320, aunque no recuerdo el valor, a ver, déjenme buscarlo mejor. El VG era 0,1323. ¿Ya? 0,1323, y a 1,5 megapascal tenemos la temperatura de saturación, ahí está, de 195.1 más 201.4. Y eso es 396,8
2,5 grados Celsius. ¿Ya? Y en el estado 2, fíjense que está un poquitito más corrido, este es el punto 2. Y ese tiene una temperatura, vamos a tratar de hacerlo calzar. Ahí está, ahí sí. Este era esto dividido por 2, 195.1 más 201.4 dividido por 2, 198,3 esto. Recoger. Esto es 198,3. Ahí sí. 198,3. Y este es 200 grados Celsius. ¿Ya? Este es el punto 2, que se supone que pasa, voy a hacerlo de otro color. Ese punto rojo, o sea, ese punto rojo. Este proceso 1,2 es un proceso sí o sí que tiene que ser isobárico, del 1 hasta el 2. ¿Ya? Es un proceso que va isobárico por la misma línea horizontal. Y el punto 3 tiene una temperatura de 400 grados Celsius, que es arriba de esta. Tiene una presión 3, que creo que no la sacamos, en el estado 3. Veamos el estado 3. ¿Qué tenemos en el estado 3? Tenemos la temperatura y el volumen. ¿Ya? Entonces, en el estado 3 tenemos la temperatura que es 400. Con esa temperatura yo sé que estoy en vapor sobrecalentado. Y tenemos el volumen 3, que es el volumen 2. El volumen 2, dijimos recién que era... no. El volumen 2... ¿Dónde está el volumen 2? El volumen 2 es 0,1325. Ahí está. Es 0,1325. Ahí está. ¿Ya? Entonces, el volumen 4. Perdón, el volumen 3. Y la presión es 400. Entonces, a 400 y a 0,1325 nos toca una presión 0,1325. Hay que interpolar. ¿Ya? Y vamos a tener una presión entre 2 y 3. Entonces, acá la presión de aquí, por ejemplo, a 200 grados Celsius, voy a poner a 200 grados Celsius, la presión de saturación es 1,554. ¿Ya? Y este otro punto va a estar por acá, más o menos. Este es el punto 3. Pero este punto 3, para que tengan correcto el gráfico, tienen que haberle calculado la presión. ¿Ya? Entonces, veamos. Temperatura, presión, volumen. La temperatura es 400. La presión la desconozco. El volumen dijimos que era 0,1325. Entonces buscamos en la tabla a 400 y tenemos que interpolar entre 2 y 3 megapascal, 0,1512 y el otro 0,09936. Entonces serían T menos 2 dividido por 3 menos 2 es igual a 0,1325 menos 0,1512 dividido por 0,09936 menos 0,1512. Por lo tanto, la presión 3 es igual a 0,1325 menos 0,1512 dividido por 0,09936 menos 0,1512 por 1 más 2. Eso me da 2,36 megapascal. ¿Ya? Por lo tanto, aquí tú tendrías que haber puesto
0,36. Para tener el punto, el gráfico completamente correcto en esta prueba, ustedes tienen que tener el punto, tienen que tener todo correcto, tienen que haber puesto los valores de la presión, del volumen y de la temperatura para el estado 1, 2 o 3. Si no es así, tienen 0 puntos, ¿ya? Porque esta prueba estaba muy sencilla. Y eso es, pues, chiquillos. Espero que les haya ido muy bien y ha sido un gusto presentarles el ejercicio. Adiós.